los micrófonos cerrados. Vamos a hablar hoy de los inhibidores de la felicidad y estamos retransmitiendo también, ya saben que me estrené anoche en hacer estas retransmisiones en YouTube, en directo, ¿sí? Luego va a quedar grabada, pero pues ayer pasé la novatada y pues tenía un clon ahí en el fondo que repetía en delay lo que yo iba diciendo, entonces tuve que cerrar. Por lo tanto, los que están en directo ahorita en streaming, como no tengo apoyo hoy, no los puedo ver porque he tenido que cerrar la pantalla de YouTube en streaming, porque si no tengo entonces la vocecita ahí detrás y todavía no sé muy bien cómo funcionan estos dispositivos. Pero aquí estamos, de todos modos pueden dejar sus preguntas allí en el chat de YouTube. También las personas que están aquí conectadas en directo en el enlace en Zoom, que están conmigo, pueden dejar sus preguntas en el chat, pueden hacerme sus preguntas. Hoy es un poco más corto la plática de hoy. Este ciclo, plática, yo digo plática porque como se dice aquí en México, este ciclo de conversatorios o de conferencias, hablemos de rebirthing, que he decidido hacer esta semana. Ayer estuvimos hablando, ayer en la noche, estuvimos hablando de los fundamentos del rebirthing. Hoy vamos a hablar de los inhibidores de la felicidad, que son también los conocidos biggies, los grandes, los 9 grandes, donde hay mucha documentación al respecto de los 9 grandes inhibidores comunes de la felicidad, que es todo ese abordaje que Leonard descubrió y que desarrolló a través de esta disciplina, y que es lo que realmente sanamos a través de toda esta mentoría de renacimiento en ese ciclo de 10 sesiones. Y este sábado vamos a hablar de, no se la pierdan porque va a estar, estoy preparando un material muy interesante. Voy a recoger todos los beneficios de un ciclo de renacimiento y especialmente estos nuevos ciclos que van a comenzar este año. En breve, el próximo mes de febrero, hay 3 horarios disponibles, que son los martes a las 7 de la noche, para toda la gente de este lado del mundo, digo, de este lado que están más o menos en este uso horario en Latinoamérica, especialmente también para la gente de México. Yo estoy en México. Los miércoles a las 12 del día, hora de México, pero que para las personas que están, por ejemplo, en España y en otros usos horarios y del otro lado del charco, como digo, pues puedan también tomarlo, porque pues es un horario que hay una diferencia de 7 horas, ¿no? Entonces, a las 12 del mediodía de aquí, de México, para en España y en Italia y en Edimburgo y en todos estos países donde tengo gente que me sigue y clientes, pues son las 7 de la noche, las 8 o así. Es bastante más llevadero. Y son mentorías también que saben que duran aproximadamente unas 2 horas y media, 3 horas, una vez por semana. Entonces, eso. Y luego está un horario conveniente para todos, que es el de los sábados a las 9, 9 y media de la mañana. Por lo tanto, pues también son aptos esos horarios para todos. Y pues están disponibles, toda la información la tienen además disponible y la van a tener porque se las voy a hacer llegar. Entonces, por favor, cierren sus cámaras hoy. Raquel, por favor, sí, que estás acabando de llegar, manténganse con su cámara cerradita. Y pues pónganme también en pantalla completa ustedes allí. Y vamos a comenzar entonces. Yo voy a mantener mi cámara cerrada, por favor, ustedes también. Y pues esto, como les comentaba, vamos a hablar hoy de los inhibidores de la felicidad.
Los inhibidores de la felicidad es un contexto que en todas las disciplinas de transformación personal, de evolución de la conciencia humana, de transformación, yo no lo he visto en ninguna parte. Es decir, este contexto surge a partir de todo ese movimiento que Leonard creó a finales de los años 60, principios de los años 70. También sostiene, cuando vemos todo lo que aborda, todo ese abordaje, o sea, todo lo que hay dentro implicado, podemos darnos cuenta también del poder que tiene, además de que la respiración como pilar y fundamento principal y protagonista empodera ya en sí misma a la disciplina como la más poderosa para la transformación del adulto. También cuando vemos todo el contexto, todo el abordaje, por decirlo de alguna manera, entendemos y comprendemos por qué es tan poderoso y por qué las personas experimentan tantos cambios desde la primera sesión y habitualmente, porque es lo que suelen decir las personas, cuando llegan en un nivel del ciclo, por ejemplo, en la quinta sesión, en la sexta sesión, en la séptima o en la octava, dicen definitivamente esto es ser feliz. O sea, esto es estar en plenitud. Por eso también el rebirthing no es posible entenderlo a través de palabras, tampoco de estas pláticas, estas conferencias. El rebirthing se entiende a través de la experiencia, ¿sí? Estas pláticas son justamente para dar esa comprensión, para dar ese impulso también, además, porque las personas suelen ser muy renuentes al trabajo personal porque le tenemos miedo, ¿no? Al sufrimiento y pensamos que, y eso eran los antiguos modelos de hace muchos años atrás, que entrar en procesos de crecimiento personal o de desarrollo y evolución de la conciencia suponía sufrimiento, ¿no? Eso es un antiguo modelo. En realidad, el rebirthing, como todas las disciplinas, evolucionan mucho con el paso del tiempo y a pesar de que es tan poderosa y a pesar de que hace todo este abordaje en todos estos inhibidores de la felicidad, que además son comunes para todos los seres en el planeta, ¿sí? También es cierto que es muy apacible, justo por la presencia de la respiración. La presencia de la respiración, de hecho, la respiración consciente es energía divina y no hay nada más amoroso que eso. Por eso el rebirthing es un proceso tremendamente amoroso. ¿Okay? No es por la especial característica del renacedor, que es suavecito, que es delicado, que es amoroso, que habla dulce. De hecho, no son mis características principales, todo lo contrario. Mi carácter, mi personalidad es bastante fuerte quizás, pero lo que hace, y también podría ser amoroso desde el punto de vista de esa energía, de rigor, ¿no? De ese deseo por querer que la otra persona realmente se empodere y haga un proceso óptimo y que alcance esa felicidad. Quizás mi misión de vida sí está conectada desde de esa energía amorosa de que todos nos merecemos esa transformación y conocer el poder de nuestra respiración. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar, vamos a ir un poquito más allá. Como bien les comentaba, cuando ustedes, los que han oído ya hablar en el pasado acerca de el rebirthing o de los inhibidores de la felicidad, saben que el creador de la disciplina, que es Leonard Orr, quien dejó su cuerpo físico en el 2019, cuando él descubre y practica, además, él descubre en sí mismo el poder de la respiración, él descubre el proceso de renacimiento y cómo iba atravesando todas sus memorias, recuerdos, a través de imágenes, a través de pensamientos, etcétera, y a través de todas esas experiencias que él llamó renacimientos espontáneos.
a partir de allí, o sea, primero empezó la práctica, el método en sí mismo, y luego le fue dando forma a partir de que fue desentrañando toda esa información, y es cuando surge todo ese contenido de los inhibidores de la felicidad humana. Todo ese tiempo, todo ese proceso de completar, conformar y construir esa metodología fue un proceso de 12 años. No fue de golpe, de un día para otro, voy a respirar, he tenido esta experiencia. No, o sea, fueron 12 años de trabajar en él, en su entorno, en su familia, en sus seres queridos, en sus hijos, de hecho, también, porque hay libros bellísimos. Hay uno bellísimo que se llama El poder sanador de nacer y renacer, que son donde él relata las experiencias de renacimiento de su hija bebé, de Anna Spirit, ¿sí? Por lo tanto, hay mucha información. Entonces, paulatinamente, él iba incorporando los primeros biggies, los primeros inhibidores de la felicidad fueron los 5 primeros, que surgieron durante un tiempo y estuvieron sosteniendo a la disciplina, y era lo que la gente iba atravesando. Tenía que ver obviamente con el primer síndrome, que era el síndrome del nacimiento en sí mismo, que le da el nombre a la disciplina, y luego a partir de allí van surgiendo otros. Con el paso de los años, hoy en día existen y son 16 inhibidores de la felicidad humana, pero hoy vamos a hablar de esos primero 5, luego fueron 9 importantes, y luego hasta el 2013 que se incorporó el último, y en esta presentación vamos a hablar de esos 11 primeros inhibidores de la felicidad humana. De los otros inhibidores de la felicidad humana que él incorporó, se los voy a mencionar, no vamos a profundizar mucho más en ello. No hay mucha bibliografía expuesta, no la van a encontrar en Google de ella. Yo tengo información de ella porque estuve cerca de Leonard esos últimos 6 años trabajando con él, y los máster que tenemos información que él nos dejó y que la comprendemos y que la vemos y que la hemos vivido, ¿sí? Y que todos la vivimos y que la hemos visto y hemos atravesado. Pero yo abordo esos otros biggies en mis talleres, en los ciclos de rebirthing, y sobre todo especialmente en las formaciones de profesionales del renacimiento. Entonces, fíjense, ese abordaje, como les acabo de decir, de todos los inhibidores de la felicidad humana, ¿ok? A través de un ciclo de renacimiento, nosotros trabajamos en todo ese contenido que tenemos. Pero no es, aunque el proceso de rebirthing son 10 sesiones, las que voy a abrir ahora son 10 sesiones más 2, van a ser 12 sesiones. Luego les cuento porque estoy incorporando 2 temas definitivamente potentes en los ciclos, y muy importantes porque pues las personas suelen como descuidarlo, pero lo estoy incluyendo. Entonces, volviendo aquí a los inhibidores de la felicidad, les decía que aunque son un ciclo de 10 sesiones, y ahora van a ver ustedes una lámina donde hay 11 inhibidores de la felicidad, no quiere decir que nosotros concretamente, como una clase teórica, bueno, hoy toca, vamos a trabajar hoy con el síndrome del nacimiento. Y la próxima semana entonces vamos a trabajar con el síndrome de la senilidad. O no, es que está contenido, o sea, que todo el proceso, ¿sí? Nos permite atravesar por todos esos inhibidores de la felicidad humana en el que todos estamos inmersos, consciente o inconscientemente. Y desde luego, para cada uno va a ser mucho más importante uno que otro, ¿sí? Porque depende mucho de muchas cosas. Lo vamos a entender un poco más en la siguiente lámina. Entonces, esta lámina te dice que la respiración consciente, el rebirthing, ¿sí? Con el rebirthing breathwork, es eso.
cambiar nuestros pensamientos, pero cuando cambiamos nuestros pensamientos nos referimos a cambiar nuestros pensamientos profundos, las creencias, y en el contexto del pensamiento estamos incluyendo las emociones, los sentimientos y todo eso que está por debajo en nuestro subconsciente, ¿sí? Sobre todo cuando hemos visto esto, la analogía del iceberg, ¿no? Que todo ese contenido desde donde surge nuestros condicionamientos, nuestros patrones, están arraigados en lo profundo de nuestro sistema de guía emocional. Y el rebirthing aborda no solamente lo que nosotros aprendemos, tenemos y adquirimos a lo largo de nuestra vida, en nuestra infancia, por ejemplo, sino también todas aquellas improntas y huellas que se grabaron desde el momento de la concepción, la gestación, el nacimiento. Entonces, por eso, aquí parece simple, cambiar nuestros pensamientos, ¿sí? Una dieta pura, ¿qué tiene que ver la dieta pura? Una alimentación consciente orientada a liberar y mantener liberado nuestro mecanismo respiratorio, ¿sí? A mantener vitalizadas nuestras células. La alimentación consciente es trabajar con la tierra. Entonces a eso se refiere una dieta pura, nada más, pero no es que es algo para enfermos, para la gente que está enferma, entonces ahora vamos a comer, como dicen, ¿no? Solamente lechuguita y ya, no, absolutamente no. Se refiere pues a eso. La respiración energética, que es lo que logramos y lo que conseguimos durante un proceso de respiración, nosotros podemos comprender cuando estamos respirando aire y cuando estamos respirando energía. De hecho, en un momento del ciclo energético de la sesión de respiración, llega un momento en que empezamos a respirar energía. Y eso es una experiencia difícil de definir o difícil de entender, porque es una experiencia única, hay que vivirla, hay que experimentarla. Y respiración energética no es una respiración en donde tenemos que dar saltos y necesariamente tiene que ser físicamente activa o fuerte o con un ritmo determinado. Eso no es, la energía la podemos estar relacionando con eso, ¿sí? Con actividad física un poco más dinámica. Pero la respiración energética realmente es tremendamente apacible, y mientras más nosotros podamos trabajar en aperturar el canal respiratorio, permitimos que esa energía divina, que es tan sutil pero tan poderosa, pueda introducirse en el canal de respiración para hacerlo completo y nos haga vivir esa experiencia de estar en otro nivel dimensional. Eso es lo que significa la respiración energética, ¿ok? Luego dice, el baño consciente es también tener conciencia del elemento agua y cómo podemos utilizar el agua para limpiar nuestro cuerpo energético más allá de nuestro cuerpo físico, ¿ok? La purificación con el fuego, también ayer estuvimos hablando de los pilares o los fundamentos del Rebirthing Breathwork y hablamos de los elementos. Entonces, la presencia del fuego en nuestra vida tiene diferentes matices, ¿ok? Hoy no podemos hablar de ello especialmente, pero el fuego también está representado por el sol, también podría estar representado por la luna, ¿ok? También podemos utilizar diferentes prácticas donde tengamos la posibilidad de encender una fogata para acompañarnos en nuestros procesos de transformación, cuando estamos permitiendo que nuestra mente se libere de esa basura mental que no nos sirve y a la que no tenemos acceso, y que lo podemos ayudar a lo que ya hace la respiración, que lo despega del fondo, ¿ok? Y eso. Entonces, la purificación con el fuego, de hecho, el fuego es un hacker muy veloz, ¿no? Por ponerles el ejemplo del sol, por ejemplo, toda la vida hemos sabido, cuando una persona está deprimida, lo peor que puede hacer es quedarse en casa, en la sombra, estar... Lo mejor que podemos darle a esa persona es que salga a tomar el sol, porque el sol además es un hacker biológico. ¿Por qué? Porque en buenas horas tempranas de la mañana, unos rayos del sol durante un tiempo determinado aumentan la vitamina D y otros
elementos dentro del cuerpo que nos ayuda, obviamente, a nutrir y alimentar nuestras hormonas y endorfinas y todo esto, ¿no? Entonces, es muy importante y lo hace de forma muy, muy rápida, ¿sí? También pueden haber otras luces que pueden ser dañinas. Entonces, que esas luces azules, por ejemplo, entonces, y también muy rápidamente, aunque no nos damos cuenta, ¿no? Las de las computadoras, dispositivos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo muy amplio, pero un poco también para que entiendan cómo la mayoría de los elementos en todos los casos y como todo en la vida, hay cosas que pueden ser muy benéficas, muy poderosamente, de forma muy poderosa, y el reverting es uno de ellos. Una mala respiración, por ejemplo, puede hacer que muy rápidamente nuestra fisiología, nuestra psicología y nuestra filosofía de la respiración, ¿sí? de nuestra multidimensionalidad colapse. ¿Sí? Y lo contrario también. Entonces, eso es importante comprenderlo, ¿no? Luego está también, dice, las relaciones amorosas son sanadores básicos, es decir, cambiar nuestros pensamientos, una dieta pura, la respiración energética, el baño consciente, la purificación con fuego y las relaciones amorosas son sanadores básicos. Es decir, cada uno por sí solo puede sanarlo todo, pero cuando se las combina equilibradamente, conforma el programa de sanación más poderoso conocido por la humanidad. Dentro de un proceso de reverting, una mentoría de reverting breathwork, del reverting de alta calidad que tiene incorporado el trabajo con los elementos de forma importante, no solamente aplicado al cliente que lo toma, sino en la práctica del propio renacedor, conforma, es un programa completo, es ese programa poderoso. Esta frase no es mía. Esta frase es extraída de un libro de Leonard que escribió hace muchísimos años. ¿Sí? Por lo tanto, es importante que se queden un poco con ella y que reflexionen en lo que hay detrás de un proceso de reverting, de lo que significa un proceso de reverting. A mí me gusta hacer mucho énfasis en eso porque muchas veces yo doy continuamente masterclasses, explico, etcétera, en qué consiste el reverting, qué hacemos, qué no hacemos, pláticas además gratuitas, ¿no? Como esta, informativa, porque es importante conocer la información y tener la información de lo que vamos a hacer o de lo que realmente, cuál es el abordaje y qué es lo que vamos a conseguir allí. Y hay personas que suelen decirme, bueno, a mí me gustan todas estas cosas, como si esto fuera, no sé, no sé con qué compararlo, ¿no? Pero entonces yo observo, yo me quedo preguntando, o sea, a mí me gustan todas estas cosas, ¿qué me quiere decir con esto? No, o me dicen, yo ya estoy haciendo otra cosa para trabajar, yo estoy haciendo un curso de ángeles, ¿sí? Entonces, el Rebirthing Breathwork no es un proceso espiritual, es un proceso científico. Lo que ocurre es que incluye es holista, y holista significa que incluye a que impacta toda nuestra multidimensionalidad. Somos seres multidimensionales, tenemos una dimensión física, una dimensión emocional, una dimensión mental, nuestra capacidad del pensamiento, en donde dijimos antes que también incluye las emociones, etcétera, etcétera, que están todas relacionadas. Somos seres espirituales, ¿sí? Y además somos seres energéticos, porque ya hoy en día sabemos que emitimos mucha más información según cómo nosotros estemos vibrando dentro. Y esa vibración, esa energía, nosotros no la podemos cambiar solo por el hecho de querer. Hay una frase que está en un libro de Leonard que dice, no porque usted quiera que usted vea que su casa está sucia y que hay que barrerla o que hay que limpiarla, no solo por el hecho de querer que esté limpia, se va a limpiar, ¿sí? Entonces, no solo por el hecho de que usted acuda, de que usted entienda, de que usted comprenda, de que usted sabe cómo funciona, de que vaya a una plática, de que entienda, oh, wow, qué poderoso es.
usted ya está haciendo esa transformación. Entonces, también me gusta decir que hay una frase de, creo que fue de Gandhi, me parece que en un speech, ¿no? Que dice que no es a nuestra luz a lo que le tenemos miedo, es realmente a nuestra oscuridad, es a nuestras sombras, ¿sí? Y no, creo que es al revés, que no es a las sombras, a la oscuridad a la que le tenemos miedo, es a nuestra luz, es a ese poder, y nosotros lo hemos visto, los renacedores hemos visto eso, hemos visto a las personas iluminarse, hemos visto a las personas sanarse y estar libres de negatividad en su mente y sentir miedo de algo que ya se ha ido, que ya no tienes, porque nos acostumbramos a estar aferrados del miedo porque nos sentimos seguros en ese espacio de confort. Y sí, el rebirthing apaciblemente le va a sacar de ese espacio de confort. Y eso es lo que realmente aterra a las personas. Cuando ven la magnitud de su poder, cuando ven además y se dan cuenta y son conscientes de que ellos han creado, de que nosotros somos los creadores de lo que estamos viviendo y experimentando en este momento, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Y entonces queremos y hacemos y le pedimos a los ángeles que nos vengan a sanar la vida. Y tenemos años rezando, orándole a Dios y eso. Pero terminamos de orar y de pedirle a los ángeles y a todos los santos que nos transformen la vida, que nos quiten ese problema de ahí, pero nosotros no participamos, no entramos, no colaboramos con ese proceso. Y ese sistema es el que coronavirus, maestro, desmontó y nos mandó 2 años a aprender, a entender. ¿Verdad? Que era en la respiración. Nos mandaron a taparnos la respiración y a no respirar cerca del otro y a no contactarnos con el otro, a quedarnos adentro, en casa, adentro, a buscar nuestra salvación. Y la encontramos y la tenemos delante y todavía no lo vemos. Eso. Entonces, así como la respiración o el canal respiratorio con un virus dentro podría matarnos, también nos puede dar la vida, nos da la vida continuamente. Y es tremendamente poderosa la respiración. Entonces vamos a meternos de lleno, ¿ok? Voy a intentar ser breve porque esto es un contenido muy amplio. Profundizar en cada uno de estos inhibidores de la felicidad son 2 o 3 seminarios de un fin de semana entero, pero vamos a tocarlos así de puntillas y donde más quizás me voy a concentrar es en el trauma del nacimiento, que también es algo que a las personas les suele dar como ponemos cierta resistencia al creer que el nacimiento conocido como normal puede ser un proceso traumático, ¿sí? Pero si es así el nacimiento, pero de qué otra manera voy a venir a la vida, ¿no? Y hablando únicamente del nacimiento conocido como normal, donde sale todo perfecto, ¿no? Cuando eso, ¿no? Que no ha habido ninguna ningún imprevisto, ¿no? Como el forceps, como inducción, que hayan tenido que poner oxitocina, por ejemplo, o inducción manual, o que el bebé venía torcido porque se puso transversal, o que el bebé venía de nalguitas, o que todo eso dentro de un proceso de rebirthing se puede deja unas improntas, unas huellas. Vamos a hablar del trauma del nacimiento normal y sobre todo voy a hacer énfasis en por qué es el que le da el nombre a la disciplina y que incluye y además por qué es tan importante y fundamental. ¿Ok? Entonces, fíjense, el proceso de nacimiento normal es un proceso traumático porque solo el paso por el canal uterino ya es un proceso traumático para el bebé. ¿Sí?
Es decir, estamos durante 9 meses o el tiempo que hayamos tenido de gestación, donde nos estamos conformando, completando, estamos en un lugar oscurito, protegidos, cuidados, calentito, cerca de los latidos del corazón de mamá, estamos siendo alimentados por el cordón umbilical y también por allí estamos respirando, ¿sí? Todo está perfecto. Ese es el tiempo de gestación en que nos completamos y lo tenemos absolutamente todo, ¿vale? Llega el momento de nacer y según los acontecimientos alrededor de ello, vamos a tener nuestro, nos vamos a colocar, a colocarnos de forma correcta y vamos a salir por ese canal uterino. Cuando salimos, o sea, esa salida que además es nuestra primera salida, nuestra primera experiencia en la vida fuera del útero, afuera, ¿qué hay? Luz. Si no es la luz del día, es una lámpara de quirófano enorme, ¿sí? Caemos en una placa fría, nos manipulan manos extrañas, ¿sí? Y además, cortan el cordón umbilical de forma violenta, o sea, rápida, ¿no? El cordón todavía está latiendo y lo cortan rápidamente. Y el bebé hace esto. Ahí es cuando nosotros experimentamos una pequeña muerte. Para que el bebé pueda respirar y no se ponga azul y cianótico y todo lo que está alrededor de eso y se le desarrollen los pulmones y para que respire, ¿sí? Entonces nos ponen boca abajo para expulsar todo lo que hay, todas las mucosas, etcétera. Y además por los pies, ¿sí? Y nos golpean. Nos dan unas palmaditas o un cachete para que respiremos, ¿sí? ¿Saben? Todo eso que está ocurriendo ahí es eterno para el bebé, eterno para ese bebé. Desde luego, no hay allí un contenido, no hay lenguaje, pero todo eso se queda grabado, todas esas huellas de todo eso que está ocurriendo allí de pronto, que no comprende nada de por qué lo separan de los latidos del corazón de mamá, esta experiencia fría, estas manos que me están tocando, que me están limpiando, me cortan lo de la respiración, me ponen boca abajo, me golpean, lucha y tengo lucha para tomar mi primera respiración. Es ahí cuando nosotros hemos sido desconectados de la fuente. Es ahí donde comienza el trabajo de la vida, nuestro trabajo, que es desentrañar ese proceso. Ahí se instala la idea de separación. Ahí se instala la idea de lucha. Tengo que luchar para vivir. ¿Sí? Ahí se instala, vuelvo a repetir, no se instala en forma de pensamiento porque no hay una estructura lingüística. Se instala en forma de emociones, de huellas, se quedan grabadas en nuestro campo espiritual, en esa vibración en nuestro cuerpo físico, ¿sí? Eso, que luego entonces en la medida que vamos creciendo, que vamos avanzando en la vida, sobre todo cuando estamos aprendiendo ya el lenguaje y ya estamos sociabilizando, estamos en esos primeros años de vida que se está construyendo la personalidad adulta, ¿sí? Entonces nosotros le ponemos pensamiento, le ponemos palabras a esas improntas, a esas huellas. Lo que ocurre es que como ha sido siempre así, como eso es así, no somos capaces de reconocer que esas son nuestros traumas, nuestras limitaciones, todo lo que está creando la realidad que estamos experimentando. Es cierto que también el nacimiento tiene otras partes bonitas y sublimes, ¿sí? Lo que ocurre es que durante el proceso, para que se puedan
resaltar, desarrollar de forma exponencial las partes bonitas, más elevadas y más sublimes del proceso y que van a ayudarte, a apoyarte a lo largo de tu vida, justamente para que consigas vivir la vida con esa felicidad y plenitud, ¿sí? Necesitas adentrarte en la sombra, ¿ok? Para darle luz a las otras, para que las otras sean las que se puedan estar bien desarrolladas y puedan estar gerenciando y siendo el director de orquesta de la felicidad. Entonces hay mucho, 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 mucho detrás del proceso de renacimiento o del trauma del nacimiento, ¿ok? Es eso, la importancia que le dan los médicos, los obstetras, a la limpieza física, todo es rápido, todo eso es muy brusco y eso es muy eterno, es eterno para el bebé, es eterno absolutamente y muy confuso, ¿sí? Por lo tanto, es bien importante tener en cuenta que desde allí parte, ¿no? Pero fíjense una cosa importante, el trauma del nacimiento, dice, es el primer inhibidor de la felicidad humana y dice también nuestros primeros años de vida, pero también el contenido de los guiones natales, de psicología perinatal que abordamos dentro del proceso de rebirthing, también considera el tiempo de la concepción y también, obviamente, el tiempo de gestación. Hay mucho allí, pero no crean que es como imposible y que es eterno trabajar en ello. No, hay contenidos aplicativos, hay material que por cierto nos ha dejado Leonard en un manual además para profesionales del Renacimiento fantástico, todo un contexto de psicología perinatal y postnatal también, que nos ayuda, es como un mapa para poder desentrañar y además a nivel personal, ¿no? O sea, la gente que sabe, lo comenté anoche, que yo hago ciclos y abro estos ciclos de mentorías, de rebirthing colectivos, tienen un matiz también, tienen un componente, tienen un espacio que es totalmente privado, donde las personas me hacen llegar a mí su historia de nacimiento, tienen que indagar, etcétera, etcétera. Y entonces yo les indico, les doy el abordaje de cómo pueden abordar eso y luego pues eso, o sea, no es complejo para nada, al contrario, adentrarse en nuestra historia personal, en nuestra biografía, no hay nada más que nos pueda dar más autoconocimiento de nosotros mismos que eso, que conocer nuestros patrones, de dónde venimos, cómo venimos, qué tenemos arrastrando allí, ¿no? Eso, entonces es tremendamente importante. Y también está, pues obvio, ¿no? Esos primeros años de vida, como les decía antes, ese tiempo en el que de 0 a 7 años se completa la personalidad del adulto. Allí en ese contenido también están el segundo, el tercero y el cuarto inhibidor de la felicidad, y es como cuando nosotros comenzamos a tener ya más información lingüística. El segundo es esa, la desaprobación parental. La desaprobación parental es esa necesidad permanente, inconsciente que tenemos de buscar la aprobación y el amor de nuestros padres. ¿Por qué? Porque en el momento de nacimiento, en esa separación del útero, cuando salimos en el nacimiento, esa separación de apartarnos por 20 segundos, 30, 1 minuto, 5, 2, el tiempo que haya sido, y peor aún si además nos han llevado luego al cunero, ¿no? A este lugar donde dejan a todos los bebés, los neonatos, y entonces nos llevan a mamá porque mamá está dormida, nos llevan a mamá al día siguiente. Eso se alarga mucho más. Esa es nuestra primera experiencia de traición en la vida. Es verdad que suena feo, suena terrible, ¿sí? Nuestros padres, mi mamá, ¿cómo me va a traicionar? Es una energía que nosotros traducimos en separación, en falta de amor, ¿sí? En falta de cuidado, en falta de atención. Y ahí vamos a ir por la vida conectándonos con los demás y amando a los demás
por lo que los demás hacen por nosotros, no por quienes son realmente. Entonces, realmente allí es donde está concentrada esa energía de desaprobación parental. Yo pasé muchos años de mi vida persiguiendo el amor de mis padres, ¿sí? Y eso me suponía una tremenda lucha. Y cuando entré a un proceso de renacimiento, a mi proceso de renacimiento, inconsciente, obviamente, cuando me di cuenta, dije, claro, o sea, de alguna manera estoy buscando que yo siempre sea buena, sea brillante, sea excelente, porque estoy buscando como inconscientemente esa aprobación, esa no separación. ¿Okay? Eso se refuerza a lo largo de la vida, la volvemos a vivir cuando nos llevan en la infancia, nos dejan el kinder, cuando nos dejan el cole, y vemos así ese primer día traumático, cuando mamá está diciendo que estés bien, y mamá seguro está sufriendo también, pero el bebé lo vive eterno, ese nene lo vive eterno, porque le vuelve a conectar con ese recuerdo. ¿Vale? Eso lo tenemos, lo llevamos en la vida hasta que no hacemos un proceso como este, no sanamos eso. Luego está el síndrome de la escuela, ¿sí? El síndrome de la escuela, pues, tiene que ver justamente también con ese es el primer momento en cuando nosotros empezamos a a estar en la sociedad, a ser sociales, ¿sí? Y empezamos a darnos cuenta de que otros son diferentes, o sea, empezamos a construir toda esa información y además tenemos ahí a otra figura de autoridad que es el maestro, ¿sí? Entonces, allí también desarrollamos una relación con nuestras figuras de autoridad, no solamente con papá y mamá, ¿ok? Aquí en la escuela, el maestro o la maestra sustituye energéticamente ese rol, ¿ok? Y lo mismo ocurre, y de forma mucho más importante, con mucha importancia, está el síndrome de la religión. Las religiones tienen también tienen sus normas, sus condicionamientos, sus propias creencias, etcétera, ¿no? Entonces, pues también allí hay mucha tela que cortar, ¿no? Entonces, hay muchas, sobre todo, estas relacionadas con el castigo divino, ¿no? Esas que nos hacen ver a un Dios malo, muy poderoso, pero malo, que nos hacen ver además un Dios que está afuera, que tiene forma humana, en fin, hay mucho allí, como dicen los españoles, mucha tela que cortar. ¿Ok? Entonces, pues eso, es muy, muy, muy importante. Luego, y entonces cuando estamos trabajando en el proceso de rebirthing, que estamos abordando los guiones natales, abordamos todo eso, pero no es que empezamos a ver detalles y a recordar, y que tengo que recordar que yo hacía cuando estaba en el kinder, y entonces ya es que conocía a uno que se llamaba Carlitos, y entonces me sacaba la lengua. No, nada que ver con eso. Es en forma de energía, recuerden que el rebirthing, la respiración consciente, bueno, digo recuérdenlo, y quienes no lo sepan, la respiración consciente acompañados de los contenidos que tienen que ver con el otro fundamento, que es el pensamiento creador, le van dando forma para ir abordando las emociones, no las historias, las emociones. Usted va experimentando, ¿sí?, que sus historias o sus eventos en la vida ahora van cambiando. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si antes usted tenía miedo o tenía cierta relación repetitiva, mala relación por ejemplo, ¿no? Con los jefes en el trabajo. Y también resulta que mi esposo tiene algo igual. Entonces ya empezamos a ver esos matices de que tenemos un problema con las figuras de autoridad y algo ahí que no lo consigo entender. Pero solamente eso es conmigo. Ahora, María, mi compañera, ella hace lo mismo, exactamente lo mismo, pero yo no veo que mi jefe sea así con ella.
Y ella me cuenta de su esposo y me dice que su esposo no, en ese tema, ella es fantástica con su marido. Claro, obviamente, porque cada uno trae su biografía, su mapa, su historia, sus improntas, sus huellas, sus emociones. Por lo tanto, es suficiente con entrar a un proceso de renacimiento y respirar y trabajar de forma adecuada en ese proceso de mentoría donde yo les voy a guiar para adentrarte en tu proceso de autoconocimiento, despertarte, liberarte y sanarte, pero lo experimentas de forma inmediata, ¿sí? Entonces, cuando vas el lunes a la oficina, tu jefe, oye, Claudia, qué fantástico esto que hiciste, y tú te quedas así, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Hay cámaras? ¿No? Pero sí, me estaba diciendo hace rato, entonces, o sea, de pronto cambia, y tu marido también. ¿Quiénes cambiaron? ¿Ellos? No, cambiaste tú, tu vibración, tu energía, lo que te estás atrayendo. Estoy poniéndoles ejemplos simples, ¿sí? Lo que tú estás atrayendo para tu vida, ¿ok? Entonces, esa es como un ejemplo. Entonces, cuando llegamos por ejemplo, los paradigmas negativos, que es el otro síndrome, ¿qué son los paradigmas negativos? También se le conoce como los negativos específicos. Los negativos específicos tienen ni más ni menos que ver con todo ese contexto que nosotros vamos desarrollando dentro de nuestra historia familiar, de nuestra experiencia de vida, ¿sí? Nuestra familia tiene sus códigos, tiene sus creencias, tiene sus tradiciones. El país donde vivimos tiene sus creencias, sus códigos y sus tradiciones. El lugar en donde estamos, lo que nosotros luego elegimos escuchar, ¿sí? Entonces nosotros vamos creando, y luego también la percepción que nosotros tenemos, cada uno de nosotros mismos, ¿sí? Eso, de que si soy feíta, de que si soy gordita, de que si soy negrita, de que si no cumplo, ¿no? Sobre todo este tema, ¿no? Que cuando tenemos el color de piel así hermoso, subidito, más de tono, como el mío, o un poco más subidito, entonces pareciera que no tenemos el estereotipo o el contexto, ¿no? De la gente inteligente, de la gente feliz, de la gente próspera, pareciera. Y eso fue uno de mis patrones. Ese era uno de mis patrones, porque pues vengo de una familia además multirracial, tremendamente mezclada. Tengo familia descendiente de árabes, de europeos, de los indios, ¿sí? Y también tuve un abuelo, mi abuelo materno era de hombre de raza negra, ¿sí? Entonces que crió a todos sus hijos diciéndoles que tenían que ser profesionales para ser alguien en la vida, porque eran negritos. Entonces, yo no me crié con mi abuelo, yo afortunadamente pues me crié, pero pues esa información está en el contexto familiar, en el contexto de mi familia. Entonces yo obviamente tuve que ver eso de frente como un patrón para poderlo sanar y para poderlo revertir, porque obviamente no es real, ¿no? Hay otras personas que no viven esa experiencia, no lo ven porque no lo tienen en su historia personal, ¿vale? Entonces, pues eso. Luego está la urgencia inconsciente de muerte. Fíjense, la urgencia inconsciente de muerte es ese contenido del sistema que nosotros hemos comprado. El primero es que la vida es corta, ¿ok? Es decir, a los 80, a partir de los 80, ya nosotros estamos viviendo lo que nos están dando de ñapa, ¿no? Rol regalado, como dicen. Además de eso, tiene que ver con ese contenido del sistema mental que nosotros, la enfermedad es natural, que la enfermedad forma parte de la naturaleza humana, y por eso existen los médicos y los hospitales, con todo respeto a los médicos y a los médicos que tengo en mi familia y a los profesionales de la salud que hay en mi familia, empezando por mi madre. Pero no, la enfermedad no es parte de la esencia divina, no es de la naturaleza divina del ser humano. Es todo lo contrario.
Nosotros hemos comprado eso y por eso, como venimos con ese sistema de guía emocional, nosotros nos vamos alimentando y vamos viviendo un estilo de vida que nos lleva al caos. Eso creo que también nos mostró de buena manera el maestro coronavirus en estos 2 últimos años, ¿no? Y todavía están estos coletazos. Entonces, afortunadamente, pues hay muchas personas que han visto, ¿no?, la luz y han dicho, oh, wow, sí, pues vamos a cambiar de estilo de vida, de manera de vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa síndrome inconsciente de muerte tiene que ver con todo lo que se acaba, con todo lo que se termina, ¿sí? La felicidad se termina, o sea, si usted está un día viviendo una experiencia de felicidad y tal, no sé cuánto, entonces vienen y te dicen, no te rías mucho que porque mañana vas a llorar, ¿no? Ajá. Todo lo que se termina, la buena salud, la perfecta salud se termina. Estoy feliz en mi relación con mi marido, estoy divinamente y estamos súper bien, pero eso se termina. Hay como algo que nos hace mirar a que se puede terminar. Entonces, eso es un contenido que está muy sutil, muy suavemente y que se activa, además, justamente se activa en los momentos en los que nosotros experimentamos nuestras salidas. ¿Okay? Recuerdan que les dije que nuestra primera salida al mundo es el nacimiento, ¿no? Cuando venimos a la vida. Vale, pues eso también, aparte de ser nuestra primera salida, es nuestra primera experiencia de éxito, ¿sí? Ven que en inglés la palabra exit to es salida a, ¿sí? Vale. Todas nuestras salidas son todas aquellas cosas que nosotros estemos programando o planeando y queremos que salga bien, que queremos tener una experiencia de éxito, ¿sí? Eso. Entonces, muchas veces porque soy también consultora para emprendedores y doy talleres de empoderamiento en el área de talentos, dones, etcétera, ¿no? Y también soy consultora en el área de prosperidad, conciencia de prosperidad, éxito y dinero. Y las personas no suelen tener claro, y ténganlo ahora, a partir de este momento, porque la información es poder, y nosotros podemos tener el poder de asumir esa realidad, eso que yo les estoy diciendo, y usarla a favor nuestro. Es que cuando yo soy consciente de que mi primera experiencia de éxito en la vida fue haber nacido y permanecido vivo hasta ahora, ¿sí? Esa es mi primera experiencia de éxito. Y luego, a lo largo de la vida tenemos muchas. Desde que aprendimos a cepillarnos los dientes cuando teníamos 2 años, que ya después que mamá nos los enseñó, cuando ya mamá vino un día a cepillarnos los dientes, nosotros cogemos el cepillo así y le decimos, no, yo sé hacerlo. Y lo mismo cuando aprendí a comer. Lo que ocurre es que nosotros le hemos dado vuelta a todo. Y la palabra éxito la relacionamos con un logro, con comprarnos una casa, ganarnos unos millones o alcanzar ese puesto en la empresa, ¿sí? También es eso, claro, por supuesto, pero es todo lo que nosotros programemos realizar en la vida. Por lo tanto, como nosotros estamos desde siempre programando algo, porque es, por cierto, nosotros somos potencialmente poderosos. Desde que nos despertamos estamos creando algo, porque estamos ya ideando cómo nos vamos a vestir, qué vamos a desayunar, qué quiero comer, qué quiero hacer. Entonces, cuando nosotros tenemos claro que todo eso son salidas, porque si yo esta mañana me desperté y quería comerme, no sé, un pastel de queso, pues, y dije, pues, y tengo todo para hacerlo, o tengo quien me lo haga, o tengo cómo comprarlo, y ya obtuve Eso es una experiencia de éxito. ¿Sí? Conseguí lo que quería. Es muy importante darle esa experiencia, tenerla consciente, esas pequeñas cosas, porque las cosas más simples de la vida son las más poderosas. Entonces es muy importante, tremendamente importante, y les dejo esto, que bueno que se va a quedar aquí grabado en YouTube, espero, para que las personas lo puedan ver, ustedes lo puedan ver y recordar en diferido cuando quieran, porque es muy importante, ¿sí? Además, en nuestro potencial, el potencial de la mente, ahí les voy a dar otro secretito. Nosotros tenemos 2 hemisferios, que es el hemisferio derecho y el izquierdo. Entre muchas otras cosas, para ser rápida, una de las funciones del lado
izquierdo del cerebro, ¿sí? Que tanto se ha hablado de que el lado izquierdo, claro, es el condicionamiento, el de los condicionamientos, ahí tenemos todas las cosas repetidas, hay que trabajar en él, sí, es cierto, hay que trabajar en él para que podamos limpiar y se pueda poner más en sintonía y conectarse con el derecho, que es el más intuitivo, el más, ¿no? El de las emociones, el de la creatividad, etcétera. Pero también una de las cosas importantes del hemisferio izquierdo es que hace de las cosas habituales. Por lo tanto, si yo le doy al el hemisferio izquierdo de mi cerebro, le doy esa claridad y esa información de tener muy claros todas las experiencias de éxito que he tenido desde mi primera infancia, desde el nacimiento hasta ahora, entonces yo le estoy dando información y él se va a habituar a conectarme además con todas mis experiencias de éxito y va a ayudar a que ese proceso que estoy haciendo y que yo cambie de alguna manera, aunque sea mi energía. No es fácil, ¿sí? Pero es sencillo, si estamos apoyados de la respiración. Entonces, a que sí les ha gustado esto, ¿no? Entonces, llévense eso de verdad para la vida. Entonces, el síndrome inconsciente de muerte es ese. Nosotros hemos escuchado siempre que la vida es corta, que la enfermedad es necesaria. Yo tengo 53 años, mi gente bella, y pues quizás me ven que no tengo ninguna arruga. Bueno, dicen que la gente de piel negra no nos arrugamos, pero pues probablemente sea eso. A mí la gente, hasta que yo no lo digo, la gente no me lo da, yo jamás en mi vida, nunca he pisado un quirófano. Tengo muy buena salud, ¿sí? Y lo único que trato de cuidar, que a veces, y sin embargo, tengo muy buena salud porque normalmente continuamente reviso a ver qué hay ahí, qué pasa, no sé cuánto, es que a veces subo de peso cuando me descuido y otras veces. Del resto, tengo muy buena salud, absolutamente. Y cualquier renacedor, se los pueden decir, porque la mayoría de las personas que trabajan en esto, que hacen renacimiento, que practican renacimiento en sí mismos, en su vida, pues eso. ¿Por qué? Porque desmontamos esos patrones que tienen que ver con la urgencia inconsciente de muerte, de que todo se acaba, de que la vida se acaba. De hecho, hay procesos de renacimiento que sanan ese síndrome inconsciente de muerte de forma muy veloz, como las respiraciones en tina, en agua fría, etcétera, que es necesario primero haber hecho un ciclo en seco, etcétera, etcétera, y te colocan en otro lado del mundo, te comes el mundo, literalmente, ¿sí? Haces de tu vida magia, realmente. Y yo he vivido eso, yo he experimentado eso. Pero eso otro día se los cuento con un café, ¿vale? O con un té. Entonces, luego está el síndrome de la senilidad. El síndrome de la senilidad también está bastante relacionado con ese sistema que nosotros hemos comprado, que en los 80 ya no servimos de nada. ¿Sí? De que, dígame, sobre todo cuando hay así, pues estas historias de Alzheimer en la familia, de cáncer en la familia, etcétera, etcétera, que también está relacionado esto con el síndrome inconsciente de muerte, ¿no? Que consideramos que las enfermedades son hereditarias. No, las enfermedades no son hereditarias. No heredamos las enfermedades, no porque yo tenga un historial de que en mi familia, mis abuelos y mis bisabuelos y luego mis padres también, uno de ellos murió de cáncer o no sé qué, yo también voy a padecer de cáncer o de diabetes o de lo que sea. No, mi gente querida, no. Las enfermedades no se heredan. Lo que heredamos por repetición son los hábitos de pensamientos, ¿sí? Que generan emociones determinadas y esas creencias también y esas decisiones de qué hacer con nuestra vida, de cómo alimentarnos, de cómo cuidarnos y de qué hacer con nuestro sistema de guía emocional. Eso sí heredamos. Entonces, cuando hay una historia familiar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirarla con mucho más, ¿no? Pero es que hay. Entonces, eso ya es una señal, es un camino.
es un camino ya transitado, que dices, ah, claro, pues mi papá falleció de cáncer linfático. Hay una historia de cáncer linfático en mi familia y tal, ¿no? Entonces, voy a revisar cuáles son esos patrones de pensamiento que yo heredé y los voy a trabajar. Voy a trabajar en ello para, obviamente, pues, no padecer de eso. Les pongo solo ese ejemplo, ¿no? Entonces, la senilidad va un poco igual. La senilidad tiene mucho que ver con el que ya no, es como esa pérdida de el sentido de la vida, ¿sí? Entonces, a veces vemos personas jóvenes de 25 años que no saben qué hacer con su vida, que están perdidos, que dicen, oh, esto no, ya no. O que estamos viviendo un estilo de vida según el sistema, ¿no? Según nuestra cultura, según lo que nos toca vivir, y creemos que eso es lo que hay que hacer. Entonces vamos viviendo la vida sin sentido de la vida. Ahí es donde entra y está de forma importante conectarnos con nuestro propósito de vida, saber para qué vinimos en esta vida, a servir y a hacer. Y servir significa reconocer nuestros talentos, nuestros dones propios y usarlos al servicio de nosotros y de los demás. El propósito de vida no tiene que ver con que tú tengas que desarrollar una empresa, un negocio y ganar más dinero. No tiene que ver absolutamente con eso. Es reforzar tu sentido de la vida para mirar si has ido por el camino correcto, para saber qué es lo que quieres hacer ahora con tu vida para disfrutarla a plenitud, sirviendo con tus propios talentos y compartiéndolos contigo y con el mundo. Es muy profundo esto, pero es así, ¿no? Eso, entonces, observen a su alrededor cuánta gente senil hay. Y que además están esperando que algo afuera cambie. La gente que está en Venezuela, mucha gente está esperando que Maduro se vaya. A esperar para, ¿sí? O que se acomode. Y eso es no solo en Venezuela, en cualquier lugar del mundo, todo el mundo está esperando que el gobierno, si el gobierno no hace eso, entonces yo no hago mi proyecto. Si el gobierno no hace eso, entonces yo no puedo ir así. Si yo no tengo eso, entonces yo no puedo viajar y no puedo ir. Si yo no te... El sentido de la vida lo perdemos y es muy importante. También el maestro coronavirus nos enseñó eso, ¿no? ¿Dónde estábamos concentrando la atención? ¿Ok? Los padres de familia en el trabajo, en la casa, en producir, 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 porque necesitamos dinero, los mejores colegios, los niños, y luego llegan las vacaciones y hay que comprarse la casa y los 25 carros, y así estaba la vida, ¿no? Algunos, otros menos, pero también un poco perdidos. Otros más inteligentes y despiertos oportunamente, pues se dieron cuenta y están navegando con la ola, ¿sí? Eso, entonces es importante trabajar en ello. Luego está el karma de vidas pasadas, y aquí me voy a detener muy brevemente. El karma de vidas pasadas es únicamente, se presenta en el proceso de sesiones únicamente si nosotros, o puede ser cuando estemos trabajando con el propósito de vida, si cuando en la sesión de respiración de alguna manera nosotros necesitamos, la energía necesita llevarte para atravesar por alguna experiencia de una vida pasada, para rescatar algo valioso que tú necesitas para emprender o para traer a este punto. ¿Ok? No tiene más misterio, esto no es ninguna regresión hipnótica, esto no es ninguna religión, no es ninguno donde vamos a ir atrás a ver qué fuiste en tu vida pasada, si mataste a alguien o no, si fuiste, no sé, el rey de España o la reina de Francia. No, absolutamente no, es solamente eso y es una energía, una vibración, es algo que experimentas durante tu sesión que viene en forma eso de emoción o puede ser, hay algunas personas que han visto como una especie de como visión y no, porque o le llegó como una idea.
¿no? Entonces te cuentan y te dicen, no, porque es como si estuviera en un bosque y entonces había esto y había esto y había esto y vi esto. ¿Y qué te hace sentir eso? ¿Qué sientes con eso? Y me dice, pues no, pues no, me encanta, justamente toda mi vida me ha encantado esto, pero nunca se me había ocurrido desarrollarlo. De hecho, estudié otra cosa, ¿sí? Entonces buscas las maneras, ¿sí? Todo eso se comienza a acomodar para incluirlo a lo mejor a tu vida presente, de forma suave, espontánea, natural, conveniente además para ti. Sin ningún trauma, aquí no hay nada, ¿no? Que usted pueda decir, no, es que yo no quiero experimentar eso, yo no quiero eso, entonces no, quién sabe lo que el rebirthing ahora me va a decir, como decía yo sentía que trabajar en mi propósito de vida era decir, no, pues que a mí me encanta enamorarme, me encanta vivir la vida y quiero viajar, y resulta que yo hago porque tenía un muy fuerte, yo desde muy pequeña tuve un sentido de la espiritualidad y me gustaba todo lo que tenía que ver con la vida de Jesús, etcétera, etcétera. No era religiosa ni iba a la misa especialmente, pero me gusta la historia de la vida de Jesús, de ese hombre que caminó por este plano físico y nos dejó esa experiencia de la iluminación y de renacer, obvio, ¿ok? Entonces, yo decía, si yo me conecto con mi propósito de vida y entonces si me dicen que tengo que ser monja, ¡ay no! Hasta ahí llegaba, imagínense. ¿Ok? Entonces no tiene nada que ver con eso. Luego está el síndrome del Salvador. El síndrome del Salvador es muy extraño que lo tengamos como claro, pero una forma en la que nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cuando está presente o cuando estamos experimentando el síndrome del Salvador, es cuando nosotros, por ejemplo, queremos, tiene que ver con el reconocimiento, ¿sí? Y lo experimentamos cuando nosotros vemos a alguien que está en la misma disciplina que nosotros, o la misma carrera, o el mismo trabajo, o lo que sea, y la otra persona es reconocida y nosotros no, y a nosotros se nos activa ese resentimiento, ¿no? Y entonces decimos, pero bueno, pues eso es una parte. Y otra, que es como la sobrecompensación, es cuando nosotros tenemos la tendencia de, en nuestro entorno, hacer cosas que de alguna manera defiende a los demás de algo. Es como que vamos tapando o vamos haciendo, o también tiene que ver cuando nosotros decidimos no ser quienes vinimos a ser, porque creemos que nuestro éxito, que nuestro brillo hace daño a los demás. ¿Sí? Estamos pretendiendo salvar al otro para que el otro no se sienta chiquitito, para que el otro no se sienta triste, para que el otro no se crea que yo brillo más. Hay que trabajar en ese síndrome del Salvador, porque hay mucho de eso. Ocurre mucho además con nuestros grandes maestros, que son esas parejas. Nuestras parejas, recuerden que nuestras parejas siempre van a ser un espejo, ¿no? De lo que nosotros tenemos que trabajar en nosotros. Luego está la represión de lo femenino. La represión de lo femenino está muy marcada en la sociedad, obviamente desde la industrialización, también cuando sacamos a las parteras de las salas de parto, creamos salas de obstetricia o salas de maternidad, pero primordialmente le dimos el poder a los hombres, a los médicos, obstetras, con todo mi respeto, por supuesto, y hay muchos obstetras muy sensibles y que han aportado muchísimo desde los años 40 hasta ahora al mundo del nacimiento sin violencia y del nacimiento consciente. Pero lo normal, ¿sí? Es un poco eso. Entonces, la represión de lo femenino es eso, y también la represión de lo femenino, que tiene que ver con esa anulación de la energía femenina presente en todos los seres humanos. ¿Okay? Esa parte sensible, esa parte que son las características de la mujer, que son femeninas, que también están en los hombres, entonces donde la sociedad, el mundo ha tenido la tendencia a
anular, ¿no? Por eso ha habido tanto movimiento en torno a la mujer, al feminismo, ¿no? Que pues de lo que yo no soy expresamente defensora, no me gusta pertenecer a grupos especialmente de mujeres, ni crear actividades únicamente para mujeres, no, porque creo que la presencia masculina es muy importante, son dos energías que tenemos que tener en equilibrio, entonces tenemos que aprender también, por ejemplo, esa energía masculina, ¿no? O sea, yo he tenido que de hecho trabajar mucho con mi energía femenina, ¿sí? Para no sentirme, para no anularla, porque tengo la energía masculina, que es la emprendedora, la productiva, la que crea cosas, tengo fuerza, ¿no? Puedo levantar un ejército, pero es muy importante también reconocer en mi vida la energía femenina, esa que le gusta estar en casa, la que le gusta cocinar también, ¿no? Que le gusta decorar la casa, arreglarla, estar con eso, esa parte más sensible, más, porque es importante en los hombres también poner en equilibrio esas dos energías. Entonces, a eso se refiere la represión de lo femenino, eso muchas veces surge espontáneo, ¿no? De hecho, hay personas que les suele pasar mucho esto, que hay hombres, por ejemplo, que tienen la energía femenina muy notoria, entonces necesitan darle fuerza y se lo notas hasta en la respiración, ¿no? Entonces necesitan darle fuerza a su energía masculina para ponerla en equilibrio. No es que no tengan esa sensibilidad, todo lo contrario, es maravilloso cuando podemos compartir con un hombre que tenga esa energía masculina del protector, del productor, ¿no? Del que protege a la familia, del que provee además, y también que tenga esa parte de sensibilidad, esa comprensión, eso, que comprende, ¿no? Que entiende, que también es sensible, que también considera los sentimientos, que comunica, que tiene todo eso que tenemos las mujeres, ¿no? Entonces es realmente muy importante y tremendamente hermoso porque surge muy espontáneo, casi de magia, ¿no? Casi mágico, se vuelve dentro del proceso. Y luego, por último, está el abuso sexual y físico, que es el último biggie que Leonard descubrió a finales del 2013, que es, dice el abuso sexual y físico, sobre todo en la infancia. Primero que nada, desafortunadamente, el 90% de la población mundial ha sufrido de alguna u otra manera alguno de los dos. El abuso físico es, por ejemplo, incluso esos castigos severos, sin sentido, muy frecuentes, además, que le imponen a los niños. También esas responsabilidades, cuando matan esa inocencia del niño, ¿no? Esas responsabilidades que le pueden dejar los padres a los niños. O, por ejemplo, yo he tenido muchos clientes que llegan a mi vida que, pues, para hacer renacimiento, entonces, claro, me cuentan su historia y eso es muy frecuente, ¿no? No solo en Latinoamérica, sino también en el viejo continente, ¿no? En Europa también he conocido, porque yo viví en España. Entonces muchas personas que a muy temprana edad tenían que trabajar, unos que yo tenía que trabajar en casa porque pues éramos 4 y papá se fue, nos abandonó, entonces yo no iba a la escuela o yo no iba no, yo tenía que cuidar, mi mamá trabajaba, yo también tenía que trabajar para traer la comida a la casa. Entonces ahí hay una energía de abuso inconsciente o fue lo que nos tocó vivir, pero hay que reconocerla y trabajar en ella. Y no estoy diciendo que sea malo, conozco gente, personas realmente maravillosamente muy poderosas hoy en día, mentores brillantes que han tenido esa experiencia en su infancia y han trabajado en ello y lo han visto y lo han podido sanar. Siempre deja la misma herida, o el abuso sexual o el abuso físico deja las mismas heridas de traición. El corazón del niño se cierra, ¿sí? El chakra del corazón se cierra, dejan de confiar. Y la forma como se expresan y cómo se mueven en la vida dentro del contexto inconsciente, porque incluso llegan a la vida adulta sin darse cuenta de cómo ejercen
en toda su forma de interactuar en las relaciones, de todas las maneras, suelen ser abusivos, tienen una energía abusiva. Y hasta que no entran en un proceso que alguien te lo hace ver o que lo puedes ver de alguna forma, ¿ok? Y no solo eso, la ejercemos porque está por pasiva, o sea, activa cuando nosotros la ejercemos, pero también está por pasiva cuando nosotros somos los que vivimos. No, es que claro, yo estoy en mi trabajo, pero mi jefe, pues, continuamente me explota, ese tipo de cosas, de situaciones como abusivas, son muy sutiles, y aparecen a veces dentro de una sociedad entera, una comunidad, se funciona así, y cuando revisas un poco también esos sistemas de tradiciones del país, de la cultura, etcétera, pues te das cuenta de dónde vienen, y es obvio, es natural que la persona no se dé cuenta. Pero también es algo que dentro del proceso se diluye. Esa energía de abuso empiezan como a verla más clara, y como son más conscientes se diluyen. Entonces la forma como ahora se relacionan con los demás, ya no abusan de la amistad del otro, ya no abusan de la generosidad de la otra persona, ya no abusan del dinero, ¿no? De eso, con otros, etcétera. Entonces, esto es tremendamente importante, y esto era lo que les quería entregar hoy, al respecto de los inhibidores de la felicidad. Ya ven que es un tema que fue bastante, es largo, y eso que no los puse, no los tengo todos, porque hay todavía 5 inhibidores de la felicidad, como les comenté, que suelo abordarlos y trabajarlos dentro de las formaciones de renacimiento, y que no hay mucha bibliografía expuesta en torno a ellos. Pero por mencionárselos, está el 12, que es el síndrome de la mala alimentación. Vuelvo a repetirles, es un síndrome, los síndromes o los inhibidores de la felicidad comunes para el mundo entero, para todo el planeta. Entonces, el síndrome de la mala alimentación es algo que está muy presente también. Está el síndrome de la apatía política, esa tendencia que tenemos a no participar, a no darnos cuenta todavía en los países y en nuestras naciones que la persona que ejerce el mandatario del país, somos nosotros. Nosotros somos los que elegimos quiénes queremos que pongan las normas, las reglas, quién queremos que administre el capital de nuestro país. Pero hemos aprendido a mantenernos en que ellos tienen el poder, ¿no? Entonces, eso también hay que trabajarlo. Por eso siempre decimos, desde las fundaciones de respiración, desde el movimiento mundial de respiración consciente, siempre lo vamos a sostener. Si el planeta entero respirara, si todo el mundo hiciera renacimiento, sería otra historia evolutiva del planeta. Y por eso es parte también de nuestra tarea, ¿no? De que se incorpore en todas las áreas de la vida, en todas las áreas activas de la vida, en la política, en lo social, en la educación, etcétera, ¿no? En todos los sistemas de la vida activa. Luego está el síndrome de la escasez. El síndrome de la escasez, bueno, pues está directamente relacionado a esa conciencia de escasez, de escasez material, ¿ok? Y eso es falta de la energía divina en nosotros, porque pues realmente el dinero es una energía, el dinero es abundancia, y todo lo material es abundancia. Y ahí lo trabajamos dentro del rebirthing también con el elemento tierra, que tiene que ver con la alimentación, con lo material, ¿no? Que estamos trabajando también todos estos síndromes, y también estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con lo material, ¿no? Que es conectarnos con nuestros talentos, dones, habilidades propias, desarrollarnos en la vida, conectarnos con el sentido de la vida y con el propósito de la vida, que son dos cosas diferentes, y ponerlas al servicio de los demás y de nosotros, ¿no? Entonces, esa es una forma también de trabajar con la conciencia de prosperidad. Dentro del rebirthing, los ciclos que voy a incorporar, que van a iniciar ahora, tienen el mismo precio, pero en lugar de ser 10 sesiones van a ser 12,
porque voy a incorporar vamos a trabajar con propósito de vida, que es un taller que normalmente doy por separado, todo un día o un fin de semana, y tiene un costo de $97, y se los voy a incorporar en el ciclo de Rebirthing este año, totalmente sin agregarle más dinero, sin subirle el precio al ciclo. También voy a incorporar un módulo para trabajar con conciencia de prosperidad, que es un contenido precioso, hermoso. Hay mucho allí que trabajar, porque pues es parte también del trabajo de los renacedores, y sobre todo de parte de mi misión de vida, ¿no? De también trabajar con este lado del continente, del mundo, con el continente, con América Latina, con México, que es donde estoy también, en esa conciencia de prosperidad. Y la mejor forma de trabajar ahí, en eso, es trabajando en nuestros patrones y nuestro programa de vida y nuestra biografía, que es a través de un ciclo de renacimiento. Luego también está el síndrome del inmigrante, ¿sí? Por eso les comentaba que muchos de nosotros lo vimos muy claramente. Yo lo vi muy claramente cuando Leonard surge con este síndrome, que lo detectó porque le daba la vuelta al mundo todos los años. Surgió en el 2016, 2017, 2017, y es muy evidente, ¿no? Entonces hay muchos contextos que trabajan con este síndrome de no sentirnos que pertenecemos, bueno, hay mucho ahí detrás, pero es bien importante también trabajar en él, sobre todo porque las migraciones están presentes, no solo en mi caso porque soy venezolana, ni en el caso de los venezolanos. Las migraciones han existido toda la vida, constantemente, ¿no? Entonces, pues esto es importante revisarlo. Y por último está el que él llamó el síndrome de todos los síndromes, el más grande de todos. También, aparte de llamarse síndromes, también usaban la palabra trauma. Lo que pasa es que a mí no me gusta usar la palabra trauma, porque la palabra trauma nos relaciona con sufrimiento, ¿no? Con algo muy... tenemos rechazo a la palabra. Pero en realidad la palabra trauma significa, desde el contexto del rebirthing, todo aquello que nos separa de nuestra divinidad natural. ¿Ok? Entonces han visto cómo hemos ido revisando cómo cada uno de estos patrones nos separa de quienes somos nosotros en esencia divina, nos separa de nuestro origen real, de nuestra verdadera esencia. Y finalmente, pues el síndrome de todos los síndromes es la contaminación energética emocional circundante, ¿no? Todo lo que podemos absorber pues hemos oído mucho de lo que nosotros podemos absorber de la gente tóxica, por ejemplo, ¿no? Pero también hay espacios, hay lugares que pueden ser tóxicos, que pueden tener cierta energía que no es importante para nosotros, o según lo que esté ocurriendo en un momento determinado en el planeta, ¿no? Por lo tanto, es también importante saber que dentro del proceso de rebirthing, con el trabajo, con todo el abordaje que hay, podemos también como aprender a cómo cuidarnos, a cómo protegernos y cómo mantener a tono nuestro cuerpo energético y nuestra vida y nuestra salud, y cómo protegernos. Así que esto era todo lo que les quería entregar hoy. Y pues nada, gracias por haber estado, a los que están por aquí, por el enlace de Zoom. Y pues también por aquí me están diciendo que a alguien se le fue la electricidad y se perdió la mitad de los fundamentos ayer, y hoy la de los inhibidores de la felicidad, pero todo lo pueden encontrar en mi cuenta de YouTube de Rebirthing Breathwork México. ¿Vale? Yo les voy a enviar información, la van a encontrar en mis redes, y les voy a enviar información. En breve también les voy a enviar el enlace para que puedan, los que no han podido estar hoy, ver la grabación que está en el canal de YouTube de la escuela. Así que pues muchísimas gracias a todos, y ya saben que están abiertas las inscripciones para los próximos ciclos de renacimiento con muchísimas facilidades, así que pues yo, como siempre, estoy para servirles, ¿vale? Aquí tienen mis datos,
mi número de WhatsApp, que con todo gusto me pueden escribir un mensaje o enviar un audio y les doy toda la información que necesiten. Y también está mi correo electrónico, donde también me pueden escribir si necesitan alguna información en privado, si hay algo, cualquier cosa que yo les pueda facilitar para que puedan hacer de la mejor manera posible, fácil y generosa y amorosa su ciclo de renacimiento y comenzar el año en una nueva dimensión de ustedes. Así que, chao, chao. Muchísimas gracias. Gracias por estar por aquí. Así que ya los dejo y recuerden que el sábado vamos a seguir con esta, hablemos de rebirthing. Entonces el sábado, este próximo sábado 22, vamos a hablar de los beneficios del rebirthing. También vamos a estar retransmitiendo esa presentación o masterclass en YouTube. Así que, y también son bienvenidos a esta sala.